Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa patrocinado desde la Facultad de Medicina, precisamente para llegar a ustedes dentro de sus programas de extensión universitaria. Hoy hemos de hablar de un tema muy particular. Hemos de hablar de el tamizaje, del screening, de enfermedades cromosómicas del feto, pero cuando éste está en el segundo trimestre de gestación, es decir, entre las 12 y 24 semanas. Para ello, hemos invitado a un experto en la materia. Es el profesor Dr. Walter Rodríguez Chuquimia, quien es ginecólogo obstetra, tiene su base de trabajo en el Hospital de la Mujer, pero además es subespecialista en medicina materno-fetal. Subespecialidad que la obtuvo en España. Por lo tanto, hemos de hablar con un experto. Es más, él conversó con nosotros sobre el tamizaje de este mismo tema, pero en el primer trimestre. Por lo tanto, me parece que este programa ha de ser muy, muy importante. Pero antes de entrar de lleno en nuestra conversación con el invitado de hoy, permítanme 2 minutos de su atención. El día 21 de septiembre en Bolivia se conmemora, entre otras muchas cosas, el Día del Médico. Y aunque frecuentemente ciertas entidades vinculadas con el cuerpo médico reconocen la labor del mismo, creo que en este momento en particular, el reconocimiento debe ser absoluto y total. Porque definitivamente los que estamos todavía en este mundo podemos apreciar el cariño y el afecto a la gente. No los que han partido de este mundo. Y lo hicieron sirviendo a la comunidad. A pesar de que existen grupos fomentados por otros que buscan desprestigiar la labor médica. Primero la querían penalizar, pero ahora están empeñados en desprestigiarla. Creo que cada cosa debe estar en su lugar. Cuando se trata de temas políticos hay que manejarlos políticamente. Cuando se trata de temas técnicos debe ser lo técnico lo que prime. Y en el caso de la actividad médica, que es eminentemente científico y técnico, debe reconocerse aquello. Porque a pesar de que se hable mal de los médicos, definitivamente nadie niega, ni negará nunca, la labor importante que cumplen. El trabajar con seres humanos, distinguidos amigos, es de las cosas más complejas que existen en la vida, en esta vida terrenal. Por ello, desde el programa, desde la universidad, queremos expresarles absolutamente a todos los médicos del país nuestro reconocimiento y aprecio al trabajo comprometido, denodado, que realizan a lo largo y ancho del territorio. A lo mejor es muy fácil, al mismo tiempo que denigrarnos, también reconocernos y premiarnos a los que vivimos en la ciudad. Pero hay médicos que viven muy lejos de las ciudades capital, de las ciudades intermedias principales. Y es gente que cotidianamente y de forma silenciosa va desarrollando su comprometida función. Quiero decirles de forma clara y concreta que nosotros estudiamos para contribuir con la salud de los habitantes del país y del mundo. En ningún caso para hacer daño a nadie.
No puede haber ninguna mente que no esté enferma que piense que algún médico de forma intencional va a causar un daño. Somos, por supuesto, humanos. Seguramente nos equivocamos y lo haremos siempre, muchas veces. Pero intentamos con nuestra formación evitar que estos errores cada vez menos se cometen. Por eso, amigos, cuando se pierden insignes profesionales, y no voy a citar a ninguno, que tenían 20, 25 y 30 años de trabajo, no se reemplaza todo aquello acumulado en el tiempo con un nuevo profesional que llegue, sin desmerecer lo bien formado que pueda estar. Estos años de vida, de experiencia, de experticia, de trabajo, de sufrimiento, de penas y de alegrías, hace que el médico crezca en el tiempo. Por lo tanto, quien cree que se saca un ladrillo y se pone uno nuevo, revitaliza la pared, a lo mejor en lo arquitectónico puede ser verdad. En el tema médico no es así. Y por eso, distinguidos amigos, ustedes podrán ver en los centros de formación, en los hospitales y en las universidades el enorme respeto que se profesa a las personas mayores. No es casual. Esta es una escuela de formación. El que habla tiene el orgullo de haber participado en la formación de muchísimas generaciones de médicos. Algún momento vamos a hablar del número de ellos. Y por supuesto, cuando uno encuentra a sus discípulos, a sus alumnos, que hoy ocupan el lugar que cada vez va uno dejando, lo llena de alegría. Porque sabemos que dejamos cimientos para que la gente que viene sea igual y mejor que nosotros. Esto no es comparable probablemente con una gran parte de las profesiones, y menos de los políticos, que son los que más frecuentemente intentan ensuciar la imagen de los profesionales. Bolivia debe estar orgulloso de sus profesionales, particularmente de sus profesionales médicos. Como en ninguna época, alrededor de 400 trabajadores de la salud en Bolivia, de los que la inmensa mayoría fueron médicos, perdieron la vida en esta pandemia. Ahora, distinguidos amigos, vayamos al sector La Facultad de Medicina Informa. En esta nota, ustedes podrán observar cómo la Facultad de Medicina y la Universidad Mayor de San Andrés estuvieron de plácemes. Hace pocos días fue en un acto especial reconocidos los médicos que se titularon hace 50 años. El tiempo pasa inexorable. La promoción Wiñay fue objeto de este homenaje en el que estuvieron las principales autoridades de la universidad. Veamos la nota. Este es un momento de fiesta para nosotros como universidad. En ese sentido, con iniciativa del señor decano de la Facultad de Medicina, se procede a homenajear a nuestros graduados de la Facultad de Medicina, donde pasaron por sus aulas, y también nosotros, cuando pasamos por las aulas, quizá de esa manera recordamos la vivencia que han tenido ustedes. Hoy es un día de profundo significado para la Universidad Mayor de San Andrés, la institución que los formó. Se pone de pie para reconocer a quienes con calidad humana y entrega absoluta portan el estandarte de la salud y de la vida. Saludamos y destacamos 50 años de profesionalismo perfectamente ligado a un alto compromiso social y a una pasión por la vida. Nuestra promoción en ningún momento ha querido ser la mejor o una de las mejores.
pero sí tomamos la decisión de ser una promoción diferente. Y ser promoción diferente constituye una serie de actividades que se debían realizar para que así seamos distinguidos como promoción Wiñay diferente a las anteriores. Recomendando siempre a las próximas generaciones que no hay nada difícil o imposible. Estando unidos se puede conseguir y superar muchas dificultades. Para nosotros como facultad, como autoridades, es realmente un verdadero honor poder su propia institución formadora hacer este acto. De esa manera salió esta resolución que de aquí en adelante se van a celebrar los 25 y los 50 años de los titulados en nuestra facultad. ¿Cómo no recordar y reconocer a distintos profesores que forjaron con el rojo hierro el carácter y la calidad de médicos que demostraron en sus sendas actividades dedicadas a prevenir, curar y rehabilitar a la población donde trabajaron? Gracias por acudir a este solemne acto y que vean que lo que sembraron cosecharon en abundancia y calidad. Esta excelsa promoción tiene destacados y reconocidos médicos, pero sobre todo personas de calidad. Si volviera a nacer, volvería a repetir esta profesión, que es algo muy, muy lindo, muy emocionante. Mi vida ha sido dada a la medicina. Realmente me siento muy, muy feliz y este momento muy emocionada por haber recibido este galardón. Agradezco mucho de volver a ver además a mis compañeros y sentirme muy emocionada y muy feliz, muy emocionada realmente hasta las lágrimas. Es un sentimiento único porque es el sacrificio del médico que hace para proteger a sus pacientes, a sus familiares. Creo que sobrevivimos las peores etapas, estamos aquí, tenemos la fuerza todavía de seguir haciendo algo por los pacientes. La Facultad de Medicina es el centro donde nosotros formamos, nos forjamos. Si no es la Facultad de Medicina, no existe ninguno de los colegas que están aquí conmigo. Me siento con el deber cumplido y eso que creo que todavía tenemos cuerda para dar algo más, alguito más a la sociedad, al paciente, a la universidad, nuestra alma mater, la Facultad de Medicina de la que uno tiene recuerdos tan lindos. Los estudiantes que están actualmente en la facultad, que la hagan con entrega, especialmente. Nuestro pueblo necesita de médicos, nuestro pueblo necesita apoyo, nuestro pueblo necesita salud, educación, que es muy, muy importante. Son pilares de nuestra sociedad y así podemos salir hacia adelante. Amigos, ahora permítanme ir un corte y al retorno estaremos con nuestro invitado. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes.
Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Estimados amigos, como lo habíamos anunciado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Walter Rodríguez Chuquimia. Lo dijimos, él es profesor de la Cátedra de Obstetricia de la Facultad de Medicina, es especialista en ginecología y obstetricia e hizo una subespecialidad en medicina materno-fetal. Precisamente aprovechando de su experticia es que hemos de abordar el tema del tamizaje que se realiza en los fetos que están cursando el segundo trimestre de gestación, es decir, entre las 3 y 24 semanas más o menos. Esta conversación ha de ser sin lugar a dudas muy importante, además de interesante, y por eso vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera. Vamos a presentarles y saludar a nuestro invitado. Walter, muy buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, doctor Mendoza. Agradezco que me hayan vuelto a invitar al programa para hablar precisamente de un tema que es muy importante para la mujer embarazada y también para el producto, ¿no? No, a ti, Walter, en todo caso, nuestro agradecimiento por tu predisposición y amabilidad. Walter, y para nuestra distinguida teleaudiencia, en una sesión pasada, para entrar en contexto, el profesor Walter Rodríguez tuvo a bien explicarnos qué es lo que se hace en cuestión de tamizaje cuando la mujer está embarazada, pero en el primer trimestre de embarazo. Para simplemente entrar en contexto, él nos decía que habían marcadores, para decirlo de alguna manera, ecográficos y también laboratoriales que permitían hacer primero una sospecha y después la confirmación de enfermedades cromosómicas del feto. Él nos enseñó que, por ejemplo, habían que hacer algunas pruebas de laboratorio que eran sumamente importantes. Estaban incluidas la fracción beta de las gonadotrofinas, eventualmente algunas proteínas que están específicamente ligadas a algún tipo de albúmina. Él nos habló de la translucencia nucal, un espacio que se da en la nuca del feto, sus medidas, etcétera. Y de este modo, aplicados los datos en una computadora para hacer el cálculo, se podía predecir más o menos con certeza si había o no la cromosomopatía en cuestión. Hoy hemos de hablar de la segunda parte, para decirlo de alguna forma, es decir, del diagnóstico de estas cromosomopatías, pero en el segundo trimestre. Para entrar de una vez en tema, distinguido Walter, recuérdanos, por favor, cuál es el concepto a través de tamizaje, para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Bueno, el tamizaje, Doc, es un método que se utiliza para poder captar a las pacientes que tienen un mayor riesgo de tener una alteración o una patología dentro de un grupo de personas que aparentemente son iguales. En este caso, las mujeres embarazadas. En este caso, nosotros tendríamos que determinar cuál de las mujeres embarazadas es más susceptible a tener una afectación, o el bebé una afección con algún tipo de alteración cromosómica. Entonces, el tamizaje es para eso. ¿Por qué? Porque hace 1970 se hacía el tamizaje a todas las mujeres por encima de los 35 años, ¿no? Que decía, a miocentesis, a toditas, no había quién sí y quién no. Pero eso llevaba a muchas complicaciones, sobre todo de pérdidas fetales, ¿no? Entonces, se han empezado a hacer estudios bioquímicos primero y luego ecográficos para poder determinar cuáles son las mujeres más susceptibles, y son precisamente estas pacientes a quienes se les hace los procedimientos invasivos.
como serio, la biopsia de corio o también la miocentesis. Correcto. Walter, está clarísimo entonces, hoy el cuerpo médico especializado busca a las pacientes que probablemente tengan factores de riesgo que pudieran generar como consecuencia una cromosomopatía. ¿Quieres recordarnos de qué factores estamos hablando? Porque inmediatamente después te voy a pedir que entremos en tema y nos digas el método que incluye. Incluye con toda seguridad otra vez exámenes de laboratorio, exámenes específicos durante una ecografía y a lo mejor el uso de otros instrumentos. Pero yo te rogaría que nos recuerdes un poquito a estas pacientitas y luego puedes mostrarnos algunas imágenes que yo sé que van a ser muy ilustrativas. Precisamente ya habíamos hablado sobre el screening del primer trimestre, ¿no? Que se realiza entre las 11 semanas y las 13 semanas y 6 días, donde incluía marcadores bioquímicos, incluía la ecografía, marcadores del primer trimestre, incluía la edad materna y la edad gestacional. Con todo esto nosotros sacábamos un cálculo de riesgo en el cual podría ser un riesgo bajo, medio o alto. Y con los marcadores secundarios definíamos si era un riesgo alto o bajo. Pero a estas pacientes con un riesgo bajo no se les hace nada más que un control del embarazo, pero a las pacientes que ya tienen un riesgo alto se les sugiere hacer una miocentesis o una biopsia de corio con el fin de diagnosticar si el bebé tiene alguna afectación cromosómica, ¿no? Y habíamos dicho que estos procedimientos nos descartan alrededor del 95% de las alteraciones congénitas que tienen que ver con las cromosomopatías, pero todavía queda un 5% de las alteraciones genéticas. Eso se utiliza con los arrays generalmente, que todavía en el medio no hay, pero sí lo podemos mandar hasta el exterior. Pero ya una mayor cantidad de este tipo de afecciones sí se descarta. Pero ¿qué pasa con las pacientes que no pueden alcanzar a esto porque por alguna razón no se han realizado este tipo de tamizajes, por alguna razón no han podido acudir tempranamente a un control prenatal? Entonces, este tipo de pacientes nosotros tenemos que darle otra opción. Es obvio que el tamizaje del segundo trimestre tiene menos sensibilidad, pero no quita necesariamente no hacerlo esto, ¿no? Porque nos pueden dar pautas para poder también diagnosticar o tener las pacientes de alto riesgo para cromosomopatías. Correcto. Entonces, hablemos de qué es lo que se hace en concreto para hacer el tamizaje en estas pacientitas que ya están en su segundo trimestre de gestación. Primero, y habíamos dicho que son para las pacientes que no han podido alcanzar o no se han realizado el tamizaje del primer trimestre por muchas razones, ¿no? Pero en el tamizaje del segundo trimestre llegan pacientes que, igual como en el primer trimestre, quieren saber si el bebé está bien, quieren saber si ese bebé no tiene ningún tipo de alteración. Por lo tanto, nosotros tenemos que acudir a los recursos que tenemos ya para este trimestre a partir de las 14 semanas. Y este estudio se realiza en todas las pacientes absolutamente, o se puede realizar en todas las pacientes que no se hayan hecho obviamente el primer trimestre, porque cuando ya lo tiene el primer trimestre y tienen un riesgo bajo, no es necesario hacerlo, y las recomendaciones dicen no es necesario hacer este tipo de estudios por segunda vez, obviamente si están bien realizados, pero cuando hay dudas, algunas veces sí se deberían hacer, pero esos obviamente cumplen criterios, ¿no? Bueno, los marcadores bioquímicos, porque el tamizaje del segundo trimestre ya no incluye la ecografía, es puramente bioquímico. Estos estudios bioquímicos ya se han realizado desde 1980, o sea, tenemos más de 30 años realizando estos estudios. ¿Y qué tipo de correlación o alteración nosotros podemos observar en el estudio serológico? Por ejemplo, las alfa-fetoproteínas, las gonadotrofina coriónica humana, el estriol no conjugado, la inhibina A. Estos parámetros que son secretados por el feto y por la placenta nos van a orientar a que sí podría tener un riesgo elevado de cromosomopatías. Pero ¿cómo comenzamos? A las pacientes siempre hay que darles el asesoramiento, siempre hay que comenzar hablándoles sobre
sobre qué es lo que se le va a realizar. Las pacientes tienen que preguntar, hay que darles chance. Esto no es una consulta de 15 minutos, no es una consulta a veces de media hora, a veces dura 1 hora, 2 horas, porque hay que sacarle todas las dudas en lo posible a las pacientes para que se realicen este tipo de estudios. Bueno, cuando ya se conversa a la paciente, se le dice de los riesgos, los beneficios, ¿no? Y la paciente acepta, bueno, a partir de las 14 semanas, pero más concretamente entre la semana 16 y 18, se va a tomar esta muestra de sangre, la misma que tiene que ir a un laboratorio especial. Estos cálculos de riesgo que se realizan en sangre tienen laboratorios específicos. Eso es lo importante. Mientras más específico sea el laboratorio con que se han realizado los estudios, mejor resultado vamos a tener. Aunque la recomendación es que si no se tienen los laboratorios adecuados, igual se puede hacer con cualquier otro laboratorio. Estoy hablando de marcas generalmente, que no le quita, pero nosotros preferimos siempre utilizar estos laboratorios para que nuestra sensibilidad sea lo más alta posible. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ya para hacer este cálculo de riesgo del segundo trimestre? Una vez que ya se ha conversado con la paciente y ya se ha tomado la muestra, como en el primer trimestre es fundamental algunos requisitos. Por ejemplo, el peso de la mamá. Habíamos dicho en la anterior sesión que el peso de la mamá es tan importante porque una mamá con un índice de masa corporal de 23, 24 y otra mamá con un índice de masa corporal por arriba de 30, 35, así tengan los mismos resultados, la interpretación podría ser diferente. El peso de la mamá podría alterar el cálculo de riesgos. Por eso es importante que cuando se hagan la muestra de sangre tienen que tomarse el peso ese mismo día. El segundo requisito es que muchas de las pacientes, cuando ya tienen 35 años para arriba, se realizan una fertilización in vitro, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes no se le puede hacer el cálculo con la edad de la paciente. La paciente que se hace este procedimiento debe conseguir, pues, se le debe informar la edad de la paciente que ha hecho la ovodonación. Ahora, si son sus propios óvulos, bueno, utilizan. Pero si ha sido óvulo o donación, pues se debe utilizar la edad de la paciente que ha donado. También existe y va a cambiar el cálculo de riesgo si la paciente ha utilizado inductores de la ovulación. Las pacientes que pueden tener diabetes, sobrepeso o alguna enfermedad metabólica también podrían alterar el cálculo de riesgos. Las mujeres que fuman, gracias a Dios otra vez, en nuestro medio no fuman pacientes, pero hay otros medios donde las pacientes embarazadas fuman 30, 40 cigarrillos por día y podría afectar este cálculo de riesgo. La fecha de última menstruación es fundamental. Tenemos que estar seguros de cuándo fue su fecha de última menstruación. Si no tiene certeza la paciente de la fecha de última menstruación, pues tenemos que recurrir a la ecografía del primer trimestre, que va generalmente entre las 8 semanas y las 14 semanas, que es una edad ideal para poder determinar la edad gestacional, porque estos cálculos se tienen que hacer con lo más exacto posible, ¿no? Y la fecha de nacimiento de la paciente, que no nos puede faltar. Con esos requisitos, ¿no? Ya tenemos como para hacer el cálculo de riesgo de segundo trimestre. Habíamos dicho que es exclusivamente bioquímico, que aquí la ecografía ya no entra, pero sí va a entrar en el examen o en la ecografía que le llaman genética del segundo trimestre. Pero aquí no, para este cálculo es puramente bioquímico. Entonces, con estos parámetros, la muestra de sangre, las características de la paciente, se realiza un cálculo de riesgo que ya en las escuelas de medicina materno-fetal del mundo tienen unas calculadoras, unos softwares donde se puede introducir y estadísticamente nos sale un riesgo dependiendo de todo lo que habíamos visto. Este, por ejemplo, es el resultado de un tamizaje del segundo trimestre, donde podemos observar aquí el peso de la paciente, el mes del cribado que se ha realizado, la fecha de la muestra y los valores que reporta ese laboratorio, ¿no? También pide la fecha de ecografía, pero esto ya es por algo general del programa, pero no entra. Y aquí entran las unidades, todos esos parámetros que habíamos visto del peso, la ovodonación, si fuma, etcétera, van a cambiar nuestras unidades MON, que son números de probabilidad que nos dan.
Al tener todo esto, bueno, nos sale ya un riesgo. Y aquí, por ejemplo, a la paciente que tenía estas características, con todo lo que habíamos mencionado, tiene un riesgo, por ejemplo, para la trisomía 21, 1 en 10,000. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una mujer en 10,000 mujeres de las mismas características va a tener un síndrome de Down. Y eso es sumamente bajo. Para el T18, T13, que es el síndrome de Patau y el de Edwards, sale incluso mucho más bajo, 1 en 100,000. O sea, que tenga la paciente 1 en 100,000, pues es como sacarse la lotería para decidir si tiene un síndrome de Down. Pero fíjense bien, muchas veces esta prueba, que es la alfa-fetoproteína, que se utiliza para hacer este mismo cálculo, podría estar elevado. Pero cuando sale negativo, pues no se queda ahí, porque la alfa-fetoproteína también podría ser un tamizaje para realizar o para ver si puede existir defectos del tubo neural y también alteraciones de la pared abdominal. Ahora, vamos a hacer la ecografía, no encontramos estas alteraciones. La alfa-fetoproteína podría tener, o se ha visto que la mujer que está elevada podría tener un riesgo un poco más elevado de tener óbitos fetales, un riesgo más elevado de tener partos pretérminos o alguna complicación en el embarazo, donde nosotros tenemos que poner ya mucho hincapié. Por lo tanto, no significa que esta prueba salga negativa y la paciente está muy bien. No, hay que seguir haciendo el seguimiento porque son embarazos delicados. Una vez que ya la paciente sale un riesgo elevado para cromosomopatías, pues a esta edad ya no se hace la biopsia de corión, porque la biopsia de corión está hecha hasta las 13 semanas, 6 días. Se recomienda ya hacer solo la miocentesis o la cordocentesis, pero por las características del embarazo y la facilidad que se tiene al hacer a esta edad gestacional la miocentesis, se prefiere esta prueba. Y es con esto con que ya se llega a hacer el diagnóstico de si la paciente tiene una alteración cromosómica o el descarte de esta alteración. Está muy bien, Walter. Hemos de seguir conversando sobre el tema, pero ahora, por favor, vayamos a un pequeño corte y al retorno continuamos. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el doctor Walter Rodríguez, quien es especialista en medicina materno-fetal. Él nos había recordado que una prueba bastante conclusiva de las malformaciones cromosómicas particularmente se da cuando el especialista obtiene o una biopsia corial, es decir, una biopsia de placenta, o manda a realizar cultivo de líquido amniótico, de células fetales que están en el líquido amniótico básicamente. Y de este modo
el informe genético nos dirá qué alteraciones hay, en qué pares de cromosomas, etc. Pero una parte muy importante, indudablemente, es la parte ecográfica, porque los especialistas buscan primero y luego encuentran una serie de signos que los han clasificado inclusive en signos de mayor peso respecto de otros, y el hallazgo de un par de ellos o más indudablemente ayuda al diagnóstico. Hay una diversidad que el profesor Rodríguez va a tener la gentileza de ilustrarnos, por favor. Walter, ¿por qué no nos explicas la parte ecográfica, por favor? Bueno, hablamos de que había una segunda ecografía genética. Esto se da precisamente cuando nosotros podríamos tener un cálculo de riesgo del primer trimestre, podríamos tener un cálculo de riesgo del segundo trimestre, pero entra la ecografía morfológica del segundo trimestre, ¿no? Entonces, en esta ecografía morfológica podríamos encontrar algunas alteraciones que nos podrían dar sugerencia de que puede existir una alteración o un signo de cromosomopatía. Si fuera el caso, este tipo de pacientes pues tienen que realizarse un recálculo, ¿no? ¿A qué me refiero? Si tenía un cálculo de 1 en 1000, ya con esto hay que volver a hacer un cálculo, porque ya habíamos dicho que no es diagnóstico, puede haber un error, 1 en 1000, 1 en 10.000, etcétera, y podría entrar. Y estos cambios ecográficos que pueden existir son de dos tipos, ¿no? Uno, que son las ecografías donde podemos tener los marcadores malformativos. ¿A qué me refiero? Que ya son casi propias de una alteración cromosómica, ¿no? Y las otras que pueden sugerir que son cambios fenotípicos del feto que nos estarían sugiriendo a que la paciente podría tener una alteración cromosómica. Entonces, dentro de los marcadores que podríamos nosotros tener, obviamente es el estudio del corazón, ¿no? Cuando se hace una ecografía, en la ecografía morfológica, una ecografía cardíaca, pues existen los planos de Jaegel que nos hablan de un examen rápido, pero que nos habla de que podría estar bien o podría haber alteraciones. En este caso, por ejemplo, un síndrome de Down tiene una comunicación interventricular. Un síndrome de Down puede tener la patología de Fallot, etcétera, y podemos ir encontrando patologías que nos obligan a realizar otro tipo de estudios, como hacer estudios más exhaustivos, hacer la neurosonografía avanzada, etcétera, porque mientras más alteraciones morfológicas se encuentren, más seguros podemos estar de que puede existir una alteración cromosómica. Asimismo, también entra el sistema nervioso central, que es el estudio básico, donde hay que revisar los ventrículos, hay que revisar el septum pelúcido, etcétera. Y también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alteraciones, por ejemplo, de fosa posterior, cisterna magna, donde si bien no nos dice que cisterna magna es un parámetro que podría tener, pero si se suma a eso el pliegue nucal, que vamos a verlo más adelante, el pliegue nucal pues nos va a estar hablando de que sí existiría un riesgo mucho más elevado. Por lo tanto, el sistema nervioso central en las ecografías estructurales son fundamentales. El aparato digestivo, pueden ver acá un bebé que está normal y aquí pueden ver una hernia diafragmática, ¿no? Las hernias diafragmáticas pues sí podrían tener un 30% de relación con las alteraciones cromosómicas, las estenosis duodenales, la atresia esofágica. Miren que la atresia esofágica es algo importante porque podría provocar polidremios, o sea, aumento del líquido amniótico. Que mientras más pronto se presenta este polidramio, porque puede haber algún tipo de alteración en este nivel, más tenemos que pensar que puede existir una alteración cromosómica. Tenemos las malformaciones faciales, el paladar hendido, cuando puede haber la ciclopía, cuando hay solo un solo órbita ocular, nos pueden dar pautas, pero por ejemplo una de las patologías más frecuentes va a ser el labio leporino, ¿no? Pero también tenemos que entender que un labio leporino lateral o bilateral tiene menos riesgo de tener una alteración cromosómica cuando el labio es a nivel central. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros a definir nuestro manejo que vamos a seguir con esta paciente.
Otras malformaciones que se presentan, el hidros fetal, las alteraciones en la morfología de los huesos, por ejemplo, la genesia del ratio, ¿no? Podemos ver otras alteraciones que sí nos dan pautas de sugerencia para poder determinar una alteración cromosómica. Pero existen los otros marcadores. Habíamos dicho que son variantes, que son, se llaman marcadores blandos también. ¿Por qué se cree? Porque podría ser que estos marcadores se podrían presentar incluso en bebés normales, o sea, no es típico de una cromosomopatía. Y entre ellos tenemos estos 9 marcadores, pero de los cuales 4 son los más potentes, los más importantes, los que más alteración te podrían dar o te aumentan el cálculo de riesgo. Entonces está la ventriculomegalia, el hueso nasal ausente o hipoplásico, el aumento del grosor del pliegue nucal y la arteria subclavia derecha aberrante. Vamos un poquito lo que es esto. Aquí podemos ver nosotros una paciente donde presenta un pliegue nucal normal, pero fíjense acá, está aumentado. Entonces, para alguien que no está muy entrenado en esto, se le podría pasar esto y erróneamente nos podrían decir que todo está normal. Es por eso la importancia de que estos estudios se realicen en centros que tengan especialidad, sobre todo para esto, ¿no? Nos vamos acá a medir los ventrículos laterales. Este es un ventrículo lateral normal, esta es la asta posterior, la asta anterior, fíjense, no está, pero esto ya está dilatado, que nos puede dar pautas también de que este bebé puede tener, pero no solamente en este caso puede ser un síndrome de Down, Pata o Edwards, sino puede tener también bebé infecciones, puede tener malformaciones ya de inicio de alteración del cerebro. Por lo tanto, cuando tenemos esto, nosotros tenemos que estudiarlo mucho más. El hueso nasal. En nuestra sociedad, el hueso nasal parece que ya se ha difundido. Las mamás siempre preguntan cuando se hace la ecografía, ¿cómo está el huesito? ¿Cómo está el huesito? Pues sí es importante porque hemos dicho que es un marcador muy potente. Podemos ver acá el hueso nasal en un corte de perfil, que es normal, pero fíjense acá donde podemos ver que el perfil no se nota el hueso nasal, y si se nota es un hueso pequeño, y obviamente podríamos estar hablando de una hipoplasia del hueso nasal, que si mide en términos generales por debajo de 2.5 milímetros, sí lo consideramos hipoplásico, y en este tipo de pacientes se le podría sugerir a la mamá hacer una prueba invasiva, ¿no? Hay otros parámetros también que nos basamos, por ejemplo, tienen sus percentiles, un percentil por debajo de 5, también nos estaría sugiriendo, pero tenemos que analizar con todos los estudios que se han realizado en el primero y posiblemente en el segundo trimestre. La arteria subclavia derecha aberrante, se lo conoce como ARSA, ya es una malformación de la arteria subclavia derecha que debería nacer generalmente en este tronco, que es el tronco brachiocefálico, antes del nacimiento de la arteria carótida común derecha. Esto es lo normal, que nazca así. Esta es la arteria carótida común izquierda y esta es la subclavia izquierda, ¿no? Pero esto debería nacer por acá. ¿Qué pasa cuando nace una forma aberrante? Nace por detrás, por fuera de la arteria subclavia izquierda. Esta alteración vascular, que si se detecta, pues nos eleva también el cálculo de riesgo para tener afectaciones cromosómicas. Y aquí podemos ver un ejemplo. Esto está el esquema donde estamos la arteria pulmonar, la arteria aorta. Más abajo podemos ver que está la tráquea, la vena cava superior y el ARSA. Fíjense cómo se forman, y aquí hay un video donde hay que tener buen entrenamiento para esto, para poder detectar esto, porque esta es la arteria pulmonar, la arteria aorta, y fíjense, va a aparecer un vasito por debajo o por detrás, obviamente, de la arteria subclavia izquierda, que nos estaría sugiriendo de este ARSA, y nos tenemos que recalcular todo nuevamente, ¿no? Es este. Bueno, sigamos. Ahora, hay otros marcadores que, si bien pueden estar presentes, pero nos pueden estar diciendo que posiblemente la paciente, si es lo único que se presenta, no tendría ningún tipo de riesgo, que solamente amerita la observación, y es generalmente esta alteración. Por ejemplo, este es el corte de 4 cámaras donde se estudia el corazón y empezamos a ver una imagen hiperecogénica, que es una pequeña calcificación que se presenta en las valvas. Esta
esta calcificación nos podría sugerir que puede existir un síndrome de Down siempre y cuando se presente con otro tipo de alteraciones. Pero si es la única alteración, después de hacer una revisión completa con el ecógrafo, etcétera, puede ser algo normal en la paciente, y esto generalmente puede desaparecer en el tercer trimestre o después del nacimiento. Otro de los marcadores que podemos hablar es la hiperecogenicidad intestinal. Fíjense acá, la ecogenicidad intestinal se asemeja al hueso pélvico que está acá, se asemeja, y esto también nos da pautas de que podría tener una alteración cromosómica. Ahora, no solamente es la única razón por la que puede haber una hiperecogenicidad, puede haber por infecciones, pero también puede haber porque puede haber un sangrado intrauterino, por ejemplo, de base previa, etcétera, donde el bebé deglute sangre y en el intestino se puede notar. Pero si no hay datos sugerentes de eso, nosotros tenemos que tomarlo como un marcador de cromosomopatías. El estudio del riñón es importante. Fíjense al lado izquierdo, tenemos los dos riñones con una pelvis dentro de parámetros normales. Uno mide 2.4, el otro 3.0. Antes de las 20 semanas se considera patológico cuando miden más de 4. Después de las 27, 28 semanas cuando miden más de 7 milímetros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos o hay sugerencias de que una alteración cromosómica, las pelvis están dilatadas? Es obvio que aquí está muy dilatado, pero nosotros tenemos que medir en milímetros y tener que ser lo más exacto posible. Estas pacientes que tienen también una afectación renal podrían tener, pero también hay que informarle a la paciente que si esto también es lo único que se presenta, hay que buscar otras razones, no siempre de cromosomopatías. Los huesos son importantes, el hueso del fémur, el largo, el húmero, si estos están por debajo del percentil 5, por debajo de 2 desviaciones estándar, podrían estar dando sugerencias de que este bebé podría tener algún tipo de afectación. Ahora hay que tener también un poco de cuidado en esto. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos tenemos el fémur más corto que las personas que viven en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso. Bueno, todos estos estudios se han realizado en un metaanálisis en el 2013 en Londres con el profesor Nicolaides, donde nos da unos datos específicos donde nos hablan de que si se presenta, sí podría tener, y si no se presenta, nos podrían incluso descartar un síndrome de Down, ¿no? Entonces todos estos datos entran en una calculadora que es esta generalmente, donde podemos observar, y aquí nos dice por ejemplo el FOSI, que es esa imagen que hemos visto en el corazón, que era hiperecogénica, donde podemos nosotros, si no lo vemos, ponemos ausente. Por ejemplo, aquí la pelvis renal, si no hay hidronefrosis o pielectasia, si nosotros ponemos ausente, se va multiplicando por esto el cálculo de riesgo, y como es 0.92, tendría que ir disminuyendo, porque ni siquiera es 1. Pero nosotros también tenemos acá, donde nos dice, por ejemplo, el hueso nasal. Si es hipoplástico ausente, nos aumenta 23.27%. O sea, nosotros vamos recalculando de esta forma para poder sugerirle al paciente si es un riesgo bajo o es un riesgo elevado. Obviamente, este tipo de cálculos tienen menos sensibilidad, porque el mejor estudio o el mejor tamizaje para hacer de esta forma, un tamizaje ecográfico, bioquímico, etcétera, es el del primer trimestre. Puede llegar hasta un 95% de sensibilidad con falsos positivos entre 2.5 y 5%. El segundo trimestre baja la sensibilidad, por eso es que siempre cuando se habla del tamizaje del primer trimestre se debería hacer en el primer trimestre, ¿no? Pero cuando no se realiza en el primer trimestre, nosotros tenemos que ofrecer estos otros dos tamizajes, que es el bioquímico y el ecográfico, y el ecográfico baja mucho más al 60%. Entonces, ¿cuáles las recomendaciones? Porque tendríamos que hablar Walter, mucho, ¿no? Dígame, doctor. Walter, yo creo que esta parte de las recomendaciones ha de ser muy importante, y por eso te pido que vayamos a un pequeño corte y al retorno, la parte de recomendaciones y consejos dejamos para el final. Amigos, vayamos a un corte y estamos de vuelta enseguida. En instantes vuelve la programación de TVU.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, esta conversación tan interesante, infortunadamente, va a concluir en pocos minutos. Y por eso vamos a pedirle nuevamente al profesor Walter Rodríguez que tenga la amabilidad de decirnos qué se recomienda a las familias, a las parejas, cuando se detecta un caso en concreto. Y por supuesto, si es posible, también alguna orientación respecto a lo que debe hacer esta familia. Por favor, Walter. Bueno, doctor, pues lo principal siempre es darle una orientación de cómo podría llevar el embarazo. También un apoyo psicológico, porque algunas pacientes cuando se les da la información, es obvio que las pacientes no esperan esta respuesta, siempre tienen esperanza de que todo esto salga bien, pero lamentablemente no es para todos. Entonces, este tipo de paciente primero se les da un asesoramiento, no puede faltar el asesoramiento pre y este tipo de cálculos de riesgo. Pero ya en nuestro medio actualmente existe gente muy entrenada, médicos muy entrenados en el manejo del síndrome de Down, en el manejo de pacientes que pueden tener algún tipo de alteraciones neurológicas, estoy hablando de parálisis cerebral, que nos pueden llevar a una mejor evolución de este tipo de niños que podrían nacer, ¿no? Y también nos podría llevar a decidir conductas, por ejemplo, un bebé que tenga una afectación muy severa como el síndrome de Patau, donde las probabilidades de vida son muy bajas, y que la mamá tenga, por ejemplo, una preeclampsia. Muchas mamás necesitan ser operadas, entonces nos ayuda a decidir, porque en este momento nos tenemos que pensar también en la mamá y el bebé. Obviamente ya cuando tiene este tipo de diagnósticos es más complicado, pero cuando tiene la mamá o la familia 4 o 5 hijos, obviamente van a ir más con la mamá, porque un embarazo de esas características es de mucho riesgo para la mamá, incluso de muerte materna. Ahora, en países de primer mundo es obvio, ellos tienen la opción de decidir la interrupción o no. Nosotros en nuestro medio no hacemos interrupciones por esto, porque la ley no nos permite, pero sí podemos orientarles, sí podemos ponerle en contacto con médicos preparados para el manejo de este tipo, sobre todo los pediatras, ayuda psicológica, etcétera, sí ayudan bastante, ¿no? Pero hay papás que lo quieren tanto al bebé que ellos dicen así, venga como venga, nosotros lo vamos a querer, y obviamente nosotros tenemos que cuidar a esos bebés más incluso que los bebés que están viniendo normales, ¿no? Waltercito, en verdad queremos agradecerte mucho por tu amabilidad, por haber compartido tu experticia, y tienes la palabra para, no sé si quieres decir algo más y despedirte de nuestra distinguida teleaudiencia, pero al mismo tiempo quisiéramos decirte que vamos a volver a recurrir a ti para hablar de algún otro tema tan importante como este. Por favor, Walter. Muchas gracias, doctor. Le agradezco que me haya entrevistado precisamente para dar información, ¿no?, a las personas embarazadas, que este tipo de estudios ya se hacen acá. Obviamente hay también las pruebas no invasivas, pero lamentablemente estas pruebas no invasivas son muy caras. Muy pocas personas pueden acceder a esto, y esta es una opción que se puede tener, y es una opción que no solo es acá, sino es en todas partes, ¿no? Y se recomendará siempre a las mujeres que vayan a hacer control prenatal, que cuando algún médico les hable sobre ese tipo de tamizajes primer, segundo trimestre, pues se realicen, porque va a ayudar a manejar el embarazo con más tranquilidad o tener mayor cuidado. En nuestro medio ya hay muchos médicos que hacen posgrado en esto y lo están haciendo muy bien, así que tenemos que hacerlo, o sea, no hay una razón para no hacerlo. Gracias, Walter. Entonces, vamos a esperar próximamente volver a compartir pantalla. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. En verdad esperamos que la información haya sido de vuestra utilidad e interés, y nos comprometemos a volver renovados en una semana. Que la pasen muy bien con la familia. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.